Noticias de Venezuela hoy, muchísima atención. Las fuerzas de acciones especiales de Nicolás Maduro están haciendo el trabajo sucio que el ejército de Venezuela se niega a hacer. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, les contamos que con respecto a esto se ha hecho un análisis con varios analistas en crisis que se hacen esta misma pregunta. Si se sabe que desde hace 30 años ha habido grupos en la zona fronteriza venezolana, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha roto el status quo? ¿Y por qué ahí está esa escalada de disparidad tan fuerte? La FAES ha tenido que entrar a hacer el trabajo del ejército bolivariano, pero ¿cuál es la razón de todo esto? Bueno, sobre Apure se manejan varias hipótesis. Una de ellas es que se está utilizando a la FAES para hacer el trabajo sucio que, como dijimos, el ejército de Venezuela no quiere hacer. Esto es algo que señala que el ejército venezolano está desanimado, sobre todo después de la baja de sus efectivos, además de haber sido engañados por Nicolás Maduro, y ellos necesitan este refuerzo que lo estaría haciendo la FAES. Pero por supuesto que esto ha sido también seriamente cuestionado, porque ¿quiénes son los de la FAES que estuvieron en Apure haciendo daño a la población más que ayudando al régimen de Nicolás Maduro? Pero, damas y caballeros, también hay otra hipótesis, y es sencillamente la falta de confianza en el ejército venezolano por parte del gobierno opresor de Maduro. Por supuesto, Miraflores no confía en este ejército y por eso han querido utilizar a la FAES, un grupo más sensible a lo político, para que realicen ciertas tareas que no están dispuestos a realizar los soldados del ejército venezolano. Y ya sabemos que Nicolás Maduro y Padrino López han tenido fuertes discusiones sobre el uso del ejército o no, y Padrino López ha sido muy suave en no tener que decir las palabras incorrectas. Por ahora, él está supuestamente tratando de defender la soberanía de Venezuela, pero Maduro sabía que el ejército de Venezuela se iba a tener que rendir. El mundo está preocupado por todo lo que está sucediendo en la frontera de Venezuela con Colombia. Mientras tanto, la oposición ha emitido un comunicado pidiendo la designación de un alto comisionado de Naciones Unidas para la crisis fronteriza. Mientras esto está sucediendo, el régimen de Nicolás Maduro solicita también algo a la ONU para que los ayuden con el tema de las minas, y en efecto ya han asignado un alto comisionado para la crisis migratoria. Pero aquí el gran problema, damas y caballeros, es el impacto en el tema de seguridad que tiene que ver con eso, o sea que se requiere entonces a alguien de la ONU para que tenga que ver con situaciones de conflicto militar, porque hay aspectos en la seguridad y que ya tienen un alcance regional. De igual manera podría estar pasando en otras fronteras, podría pasar con Brasil, con la frontera de Guyana, que ya sabemos que también ha pasado antes. Y bueno, por ahora el ministro de Defensa de Venezuela ha pedido una ayuda de Naciones Unidas. Los expertos señalan que varias de estas minas podrían ser de los propios aliados de Nicolás Maduro, y esa ayuda que está pidiendo Padrino López por esas minas tiene como objetivo desviar la atención, como si fueran a actuar de un día para otro. En Panamá quedaron varias minas y aunque han pasado decenas de años, todavía no las han ido a sacar. Pero hay países en este momento que están usando las leyes internacionales para profundizar en la necesidad de una presencia militar multinacional para poder ejercer el derecho de las leyes internacionales, como la responsabilidad de proteger, la ayuda humanitaria militar y también defender lo que dice la resolución 1373 sobre el apoyo a grupos ilegales que desatan el temor, y también por la necesidad de ayudar en una situación que está en descontrol y que el mismo Nicolás Maduro ya no puede ni siquiera controlar. Continuamos con más información en Latino TV Internacional. Y muchísima atención a esta noticia, porque el canciller venezolano Jorge Arreaza lanza fuertes críticas contra Biden y dice que Colombia es el vecino más incómodo en el mundo. También ha dicho que el presidente estadounidense Joe Biden ha optado por mantener una posición de irracionalidad al desconocer al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Así lo dijo el canciller del vecino país, Jorge Arreaza, que afirma haber tratado de restablecer el contacto con la Casa Blanca. Estados Unidos lidera presión contra el mandatario socialista con una avalancha de sanciones que arreciaron durante la anterior administración y que incluye un embargo petrolero desde 2019. Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores desde 2017, aseguró en una entrevista con una agencia internacional que el país está aprendiendo a convivir, superar, evitar, burlar las sanciones que, según él, han hecho mucho daño. Sostuvo también que Maduro está abierto a normalizar las relaciones con Washington, pero que el nuevo gobierno ha optado por mantener una posición de irracionalidad al considerar como presidente venezolano al líder opositor Juan Guaidó tras la reelección de Maduro en 2018 en unas elecciones que consideran fraudulentas. Hemos enviado mensajes, dijo el canciller en la entrevista en su despacho en Caracas. No hemos tenido contacto o respuesta positiva a la mano extendida por el presidente Maduro, pero notamos menos agresividad en comparación al gobierno anterior. Jorge Arreaza también recordó una conversación con Elliot Abrams, el principal diplomático de la administración pasada para asuntos venezolanos, en la que le advirtió que tras fracasar la estrategia de un golpe de Estado, Washington
ejercería presión máxima para conseguir la caída de Maduro en el largo plazo. Me dijo, se van a quedar sin petróleo, sin gasolina, sin electricidad, sin alimentos, hasta que al final no aguante el pueblo y ustedes salgan del poder, relató. Aseguró que le respondió, usted me habla de un maratón, vamos a ver quiénes son mejores, porque los venezolanos somos los mejores maratonistas en la historia de la independencia y el presidente Nicolás Maduro se le va a escapar al pelotón. Así lo dijo Jorge Arreaza. Estados Unidos fue por décadas el principal cliente de petróleo venezolano, que debió ser reconducido a otros países tras las sanciones. Pero hasta eso es un problema, explicó Arreaza, pues muchas empresas temen ser sancionadas por el gobierno estadounidense por hacer negocios con Venezuela. Te persiguen los buques. Prácticamente hay que hacer una táctica irregular, algo ilegal en el mar, para poder hacer llegar el petróleo a sus legítimos compradores. Hemos tenido que hacer las cosas insospechadas, reconoció Arreaza antes de acotar. Pero eso lo hacen quienes compran el petróleo venezolano. Antes de que arreciaran las sanciones, Venezuela ya atravesaba una severa crisis económica que los expertos atribuyen a las políticas del chavismo y una colosal corrupción. Aliados como Rusia y el país asiático fueron fundamentales para mantener a flote al gobierno, que según el canciller no adquirió una deuda que comprometa las finanzas del país. Lo que hemos dejado de percibir en estos años se pierde de vista. Podría decirte 200.000 millones de dólares y me quedo corto, estimó el canciller, quien exigió la liberación de fondos en el extranjero bloqueados por las sanciones y puestos al servicio de Juan Guaidó, cuyo poder definió como una ficción. Cuando un país de Europa quiere hablar de Venezuela y de su pueblo, me llaman. Dice, en Venezuela hay un estado, un gobierno, y no hay duda de quién gobierna. Arreaza también aseguró que Colombia es el vecino más incómodo en el mundo, en medio de nuevas tensiones por encuentros bélicos en la frontera común entre el ejército de Venezuela y grupos ilegales que han dejado 17 personas sin vida entre soldados e integrantes de estos grupos ilegales. El canciller, que solicitó a la ONU inmediata ayuda para desactivar los campos minados que hay en territorio venezolano, también pidió que apoye un canal de comunicación entre Caracas y Bogotá, cuyo gobierno no reconoce a Maduro. No hay comunicación entre presidentes, entre cancilleres, entre fuerzas armadas en un sentido internacional. Un absurdo, lamentó Arreaza. El canciller del gobierno autócrata de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, también acusó al Estado colombiano de haber desamparado sus límites con Venezuela e incluso lo tildó de ser un narcoestado. Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar. En Colombia hay cárteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado, aseveró Arreaza durante una reunión con periodistas en la que señaló que es el único país copado por el tráfico de mercancía ilegal en el mundo. El funcionario también señaló, insistimos, y el común denominador es la industria del tráfico de mercancía ilegal, la industria de estas sustancias que han permeado por completo la estructura de la sociedad colombiana. El único narcoestado comprobado con pruebas irrefutables en este mundo es el Estado colombiano. Sobre el supuesto abandono del gobierno en la zona de frontera con Venezuela, Arreaza aseguró que Colombia es un estado fallido desde todo punto de vista. El desamparo de la frontera es casi absoluto, al punto que nosotros no sabemos oficialmente con quién limitamos. A pesar de que ahí hay una república y unas constituciones, el control efectivo del territorio con el cual limita Venezuela a veces es de un grupo ilegal y a veces de otro. Es decir, el Estado no tiene efectividad sobre ese territorio, por ende, no brinda protección ni beneficios a sus ciudadanos. Le entregaron toda su frontera a estos grupos ilegales y los pocos elementos de seguridad están subordinados a esas organizaciones, dijo Arreaza al asegurar que el ejército bolivariano hizo más por controlar la situación fronteriza con esos grupos ilegales que las fuerzas de Colombia. Por otro lado, el funcionario agregó, el tráfico de mercancía ilegal permeó dentro de la sociedad y el gobierno de Colombia, lo cual está ocurriendo desde los años 80, e insistió en que cada día el tráfico de mercancía ilegal penetra más en la fibra de la institucionalidad, en la sociedad y en la economía colombiana. Afirmó también que a Colombia entran 10.000 millones de dólares anualmente provenientes del blanqueo de capitales y 3.000 millones de dólares en producción de mercancía ilegal. Asimismo, anunció acciones diplomáticas para resolver el problema, como solicitarle a México que sea mediador entre Colombia y Venezuela para abrir canales de diálogo con el fin de coordinar esfuerzos contra estos grupos ilegales. En ese sentido, le envió una misiva a su homólogo en México, Marcelo Ebrard. Estamos empeñados en darle a lo largo y ancho de esta frontera la paz a nuestros pueblos, como dijo el libertador Simón Bolívar. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza y lo más precioso de esta vida, dijo Arreaza. Adicionalmente, aseguró que envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para establecer un canal directo con Colombia sobre el tema fronterizo. Queremos garantizar la paz y la seguridad en esta región, que se termine el conflicto en Colombia, que haya paz en Colombia, pero que no trasladen su conflicto a Venezuela. Debemos preservar la paz
Paz Regional. Advirtió tras indicar que solicitó asesoría de la entidad no gubernamental para desactivar minas antipersonal dejadas por estos grupos ilegales que, como sabemos, no están de acuerdo con Maduro y que tienen una lucha contra los grupos que sí apoyan a Nicolás Maduro y que, por supuesto, el apoyo es recíproco con este gobierno autócrata. Recientemente, en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobierno de ese país señaló que existen nexos entre ese grupo ilegal colombiano y el gobierno autócrata venezolano. De hecho, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez y Saucis Pausias Hernández Solarte alias Jesús Santrich comparten con cabezas visibles del gobierno autócrata venezolano una imputación de cargos emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En la acusación, junto a los integrantes de esos grupos ilegales colombianos que apoya a Maduro, se señala a Diosdado Cabello, número 2 del gobierno autócrata, a los militares retirados Hugo Armando Carvajal y Cliver Alcalá y, por supuesto, a Nicolás Maduro. Las autoridades estadounidenses señalaron que las partes estarían implicadas en los delitos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y posesión de ametralladoras y aparatos destructivos. Según las evidencias presentadas, el Cártel de los Soles, un grupo ilegal dedicado al tráfico de mercancía ilegal presuntamente dirigido por militares del gobierno autócrata de Nicolás Maduro, trabajó de la mano con ese grupo ilegal colombiano desde 1999. El documento indica que el primero, en cabeza de altos mandos del gobierno venezolano, proporcionó armas militares a los miembros de ese grupo ilegal colombiano y coordinó relaciones internacionales con Honduras y otros países para facilitar el tráfico a gran escala. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información en Latino TV Internacional. Esperamos que el video les haya gustado, que se hayan informado, que es lo más importante. Si es así, no olviden dejarnos sus comentarios, darle like a este video y compartir también esta información en sus redes sociales para que más personas sean informadas. Nos vemos en una próxima emisión de noticias en Latino TV Internacional.